Hola, mi nombre es Mariana y yo les voy a explicar un poquito de las cosas que se vio en la materia de física aplicada a la terapia física. Y bueno, algunos de ellos son movimiento, flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa, fotogramas de movimiento humano, circunducción. También otros son elevación, de antepulsión, retropulsión, rotación y contracción. Estos son algunos de los movimientos que le pedimos al paciente en la hora de evaluar este para que el paciente nos diga qué es lo que sí puede hacer o qué es lo que no puede hacer en algún diagnóstico que nosotros podamos dar. Y también vimos temas sobre lo que fue la cinética y la cinemática. Y bueno, en la cinética nos dice que es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Esto podría decir que um, no sé, un carrito a la hora de moverse pues tiene energía, pero al mismo tiempo pues se mueve. En la cinemática, esta nos dice que es la parte mecánica que estudia los tipos de movimiento, sin, sin importar las causas que lo produce, ¿no? En la cinemática se clasifica en dos, que es la mecánica y la dinámica. En la mecánica eh, estudia los movimientos y estados en el que se encuentran los cuerpos, y en la dinámica estudia las causas que originan el movimiento, ¿no?, de los cuerpos. Este, bueno, eso fue uno de los primeros temas que vimos. También vimos sobre el movimiento estático y el movimiento dinámico. El estático nos dice que va a ser la cantidad de fuerza que necesito. O sea, por ejemplo, sería como yo la cantidad de fuerza que necesite para mover, no sé, un carro o mover una pelota. Va a ser la fuerza que yo necesito para mover ese objeto, ¿no? En momento dinámico nos dice que es la cantidad de fuerza que necesito para mover. Entonces es más o menos similar a la estática. También vimos unos problemitas sobre movimiento estático, que va a ser la distancia por el peso entre 100 y así sucesivamente. Y bueno, ¿cómo se llama? En, bueno, es uno de los ejercicios que son muy fáciles con esa forma de la distancia por el peso entre 100 y sucesivamente se va a ir sumando eh, los grados y los centímetros del cual cada, no sé, podríamos decir que del hombro al codo son tantos centímetros y del codo a la muñeca son tantos centímetros, ¿no? Entonces ahí se va a ir sumando y se multiplica por el peso de la persona entre 100 y el resultado pues va a ser lo que, pues sí, el resultado, ¿no? También está sobre la mecánica estática y la mecánica dinámica. Un ejemplo de la mecánica dinámica es, por ejemplo, la sangre que sigue una línea en la vena de manera constante, o sea que siempre va a seguir la sangre y no se va a parar.
Y la mecánica dinámica es el trabajo que uno requiere para hacer eso. Se puede decir que se ocupa del estudio de objeto bajo la acción de fuerzas no equilibradas. Em, en velocidad hay tipos de velocidades. Una de ellas es la velocidad media, que esta consiste entre el desplazamiento y el tiempo empleado en el mismo. Y la velocidad instantánea va a ser velocidad de un móvil en un instante, ¿no? Eh, otro, otra cosa que vimos eh, fue la aceleración. Y bueno, la aceleración nos dice que es la variación de la velocidad en relación al tiempo. En la aceleración existen dos tipos de ellas, que es la media y la instantánea. En la media se define como el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido. Y la aceleración instantánea nos dice que es la aceleración de un móvil en un instante. Em, también nos dice, mm, también vimos el equilibrio. Este nos dice que es la capacidad que tiene el ser vivo de mantener la estabilidad a cada lado de su eje, ¿no? Em, Uno de los ejemplos de estabilidad se podría decir que cuando una persona está parada en compás, significa que va a tiene estabilidad más no fuerza. Y una persona que tiene fuerza siempre se va a parar firme, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias de estabilidad y fuerza. Bueno, también vimos lo que fueron los vectores. Y bueno, un vector sirve para la distribución de masa, es una línea y está compuesto por un punto A y un punto B, una línea recta, un punto de inicio y un punto final, que sería un módulo, eh, el sentido que es del A al extremo B, que sería del punto A al punto B. El módulo, que es la longitud de segmento de un número simple positivo o cero. Y la dirección, que hacia dónde se va a dirigir ese vector, ¿no? Em, también vimos lo que fue un relojcito en el cual se puede decir que ¿cómo lo podría explicar? Bueno, ese reloj sería que se le pone a los pacientes imaginariamente para poder valorar si es positivo o es negativo, ¿no? El reloj sería 12, 3, 3, 6 y 9, ¿no? Si va a favor, va a ser negativo, y si va en contra, va a ser positivo. Y esto aplicaría en el momento dinámico para saber si es positivo o es negativo, ¿no? Pero para saber eso necesitamos saber si es positivo o negativo con ese relojcito. También otra cosa que vimos fue sobre la ley de Hooke, que esta describe fenómenos elásticos como los que exhiben los resortes. Se puede decir que un ejemplo es que tenemos un resorte y lo jalamos y va a regresar a su estado normal al que estuvo, ¿no? También nos dice que fuerza que produce tal deformación simple, y cuando no se sobrepasa el límite es el límite de elasticidad, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos? Más explicado un poquito sobre el ejemplo del resorte, podría ser que, bueno, yo tengo un resorte, ¿no? Y si lo jalo,
poco regresa al estado normal, pero con menos fuerza. Em, Entre mayor deformación va a haber mayor fuerza, ¿no? Un ejemplo biológico podría ser, primero se hace una fisura del hueso y luego se hace una fractura. Em, un fracaso biomecánico sería una fractura. Entonces, una deformación va a ser la cantidad de tejido que, pues, una cantidad de tejido, ¿no? Una fuerza de gravedad va a ser, bueno, es una fuerza inherente porque no se puede modificar. O sea, esa fuerza nunca se va a mover para otra, no vamos a poderla modificar, como dice, es inherente. También otra cosa que vimos, otra de las cosas que también vimos fue, no sé, la fuerza de contacto. Un ejemplo sería mano con mano, o sea, de una persona con otra persona o la misma mano, las mismas manos serían mano con mano. Una fuerza muscular sería, no sé, dos jóvenes que van al gym y ambos tienen volumen, pero no, el chavo que toma, no sé, proteínas o cosas para tener volumen, esa persona va a tener volumen, más no va a tener fuerza muscular. Y una persona que tenga volumen y que ese volumen lo haya obtenido mediante el ejercicio, va a tener la fuerza. Entonces, no siempre una persona que esté voluminosa va a tener la fuerza. ¿Por qué? Porque esa persona la obtuvo por tomar sustancias y la otra no, sino que la otra lo obtuvo a base de hacer ejercicio, de llevar dieta. Entonces ese es el ejemplo de fuerza muscular, que el que tiene volumen y no tiene fuerza, y el que tiene volumen y tiene fuerza. La fuerza siempre va a ser la cantidad de fibras que tengamos en el cuerpo. Fuerza de compresión. Esto nos dice que es la reducción de un volumen de un cuerpo. Se puede decir que es cuando la aplicamos. La, el volumen de un cuerpo es cuando lo aplicamos. Fuerza de tensión. Esta nos dice que es la fuerza en un cuerpo elástico que le produce una tensión. Esto es cuando jalamos algo, va a ser la fuerza de tensión. Y la fuerza de tracción va a ser fuerza aplicada en un cuerpo elástico que le produce tracción. O sea que también va a ser es cuando jalamos. Em, También otra cosa que vimos fue la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Esta ley nos dice que contradice un principio formulado en la antigüedad por el sabio griego Aristóteles, ¿no? Un ejemplo sería, cuando mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la tendencia de permanecer en reposo o un movimiento rectilíneo uniforme. Um, o sea que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza impresa sobre él. Podríamos decir que si el cuerpo que está en reposo no obtiene o no se le pone una fuerza, pues va a seguir en reposo, mientras que ya cuando bueno, se le aplique la fuerza, pues va a cambiar, ¿no? También vimos la segunda ley de Newton.
Esta es la de dinámica. Ah, Esta ley define el concepto de fuerza presentado con F expresado que un ejemplo sería un carrito de mercado es más fácil de manejar si está vacío que un carrito que tiene menos masa. En cambio, si está lleno, pues obviamente que cuesta moverlo, ¿no? Si un carrito tiene cosas, pues obviamente que va a costar moverlo, pero si no tiene, si está vacío, pues obviamente que pues no va a costar a la hora de mover el carrito, ¿no? De empujarlo. Entonces, esto es la ley de la dinámica. Y la tercera ley de Newton nos dice que es la acción y reacción. Por ejemplo, en esta, no sé, hay dos personas patinando, pero una de esas personas, si uno de ellos empuja al otro, obviamente que el otro, pues van a chocar y ambos se van a mover en sentido opuesto, ¿no? Si yo traigo patines y mi otro compañero también y yo lo empujo, ambos van a moverse en sentido opuesto, o sea, como que vamos a rebotar. Eso va, o sea, toda reacción, digo, toda acción va a tener una reacción, ¿no? Entonces esa es la tercera ley de Newton. También otra cosa que vimos fue lo de fuerza muscular y tono muscular. Esto ya lo había comentado anteriormente sobre el ejemplo de los dos chavos del gym, que la fuerza muscular va a ser, por ejemplo, cuando, pues sí, ¿no? El chavo va al gym, trabaja y hace, su cuerpo tiene volumen, pero al mismo tiempo va a tener fuerza, ¿no? Y el tono muscular va a ser cuando el chavo va al gym y o tiene volumen esa persona, pero no la obtuvo al 100% a base de ejercicio, sino este por sustancias para tener volumen en el cuerpo. Entonces, fuerza y tono muscular va a ser diferente. También vimos lo que fueron los tipos de palanca, que son primer grado, segundo grado y tercer grado. En el primer grado nos dice que el fulcro está entre la potencia y la resistencia, logrando que la potencia aplicada puede ser mucho mejor, la resistencia a vencer, es decir, maximizar la potencia. Un ejemplo mecánico serían unas tijeras y un ejemplo biológico sería la articulación o la articulación o capifoidea. En el segundo grado esta nos dice que la resistencia está entre la potencia y el fulcro, por lo que la potencia siempre será menor que la resistencia. Aunque no logre mayor desplazamiento ni distancia recorrida. Este es un ejemplo mecánico sería una camilla y un ejemplo biológico sería la articulación tibiotarsiana. En el tercer grado, este nos habla sobre la potencia ejercida. Están entre el punto de apoyo en un extremo y la resistencia en el otro. La fuerza aplicada es mayor que la resultante, pero se logra aplicar la velocidad transmitida a la distancia recorrida por el cuerpo. Un ejemplo mecánico sería la pinza de cejas, la de depilar, y la otra sería, bueno, un biológico sería el temporomandibular, la También vimos lo que fueron unas leyes, que una de ellas, bueno, la primera tiene por nombre ley de Ohms, Ohms.
Bueno, esta dice que es la resistencia de cada uno de los tejidos, ¿no? Am, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes con prótesis. En la ley de Hall, esta pues nos dice que vamos a saber o nos va a permitir conocer la cantidad de calor desarrollado por una corriente. Esas cosas sería la lisis, que va a ser la separación, y la génesis, que va a ser la generación de calor que uno va a obtener, ¿no? También vimos lo que fue la ley de Faraday. Bueno, la primera es una ley básica de electricidad que también se denomina de introducción electromagnética. En esta ley formula que el campo electromagnético incluido en un conducto es equilibrante al ritmo de cambio del flujo. También bueno, va a ser el mecanismo electrolíquido de traspaso de la corriente eléctrica. También vimos la ley de Faraday, bueno, la segunda parte. Eh, Esta nos dice que esta rige en los cambios químicos que se producen durante una reacción electrolítica, como ocurre al aplicar una corriente eléctrica, ¿no? Aquí, dependiendo de la cantidad de peso, bueno, no, sería aquí dependiendo de la cantidad de corriente por el peso, o sea que dependiendo del peso se va a estimular. Se estimula el que tiene pues mucho peso, ¿no? También vimos otra ley que se llama ley de Grotus o Drapes. Esta ley nos propone que solo la energía absorbida es eficaz desde un punto de vista biológico o fisiológico. Esta ley, uno de sus dos ejemplos sería la reflexión y la refracción. En la reflexión va a ser pues de reflejo, ¿no? Y en la refracción sería entra pero disminuye. O sea, va a entrar a la piel pero va a disminuir. Eh, Todas las superficies que tengan refracción va a disminuir el potencial del láser. También vimos la ley de Bunsen, perdón. En esta ley plantea que la intensidad de un estímulo y el tiempo de aplicación de dicho estímulo están inversamente relacionados con respecto a los efectos biológicos y fisiológicos que determinan, ¿no? Por ejemplo, si sobrepasa el tiempo o la intensidad, vamos a dañar al paciente. O, o jugamos con la intensidad o jugábamos con el tiempo para así ya no poder dañar al paciente. También vimos la ley de Arnott. Esta ley formula que los estímulos de poca intensidad avivan la actividad vital, los de mediana intensidad la aceleran, los fuertes la inhiben y los fustivos la eliminan. Aquí un ejemplo sería el daño de un nervio, una parálisis facial con una correcta dosificación de un medio físico por día se va a dosificar esa parálisis facial, ¿no? La máxima, el máximo tiempo para sacar a un paciente de una parálisis es de 2 a 3 semanas. Después de 4 ya es un problema cerebral. También vimos sobre la ley de inversa del cuadrado de la distancia. Esta ley nos dice
Esta ley nos dice que la intensidad de un agente electrofísico que se aplica sobre una superficie determinada está en relación inversa con el cuadrado de la distancia entre el foco emisor y la superficie, ¿no? Aquí se podría decir que dependiendo de la distancia, la estimulación será la que tendremos. Y también en pacientes con obesidad o sobrepeso de lo normal va a necesitar más estimulación. Y también vimos la ley de coseno de Lambert, perdón. Esta ley expresa que la máxima intensidad de un agente electrofísico que se aplica sobre una superficie determinada se establece cuando el ángulo de incidencia es perpendicular a esta. Podríamos decir que no siempre las aplicaciones perpendiculares son más efectivas, ¿no? También vimos por último la ley de la reflexión. Esta ley se va a relacionar con la ley anterior que fue la ley de conseno del Lambert. Y plantea que el ángulo formado entre onda entrante y la normal será siempre igual al ángulo que forman la onda entrante. Se aplica perpendicularmente a la superficie. La onda se refleja hacia otras a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y bueno, con esta ley terminamos las leyes. También vimos una escala que se llama escala de Alicia. Esta escala consiste en 6 palabras, perdón, en 6 letras. Y la A nos dice sobre la aparición, la L, la localización o donde le duele al paciente, la I, la irradiación, o eso quiere decir que duele en un solo lugar, la C, que es cómo es el dolor, nos tiene que decir, la C es el carácter de cómo es el dolor, la I, que es la intensidad, qué tan intenso es el dolor para que así nosotros sepamos del 1 al 10 qué tan intenso es el dolor. La A de atenuación, esta nos dice que es la agravantes, hay algo que aumenta o calma su dolor. Con esta escala nosotros podemos diagnosticar o evaluar a un paciente para saber en qué estado viene y así nosotros tomar cartas en el asunto de cómo vamos a tratar a ese paciente, qué diagnóstico le vamos a dar, qué tratamiento. Entonces, siempre para evaluar un paciente podemos utilizar lo que es la escala de Alicia, aunque existen más escalas, pero esta fue una de las escalas que nosotros vimos en la clase. También vimos las variables mecánicas, que fue la hidroterapia, uso del agua con fin terapéutico, los principios de Pascal, que esto es la presión ejercida sobre un punto cualquiera, se transmite sin variación a todos los puntos del mismo. También vimos fuerza de cohesión o resistencia, es la unión de las células moléculas en el interior del agua. Vimos tensión superficial, que es la fuerza de atracción entre las moléculas que se encuentran en medios distintos. También vimos la tensión va a disminuir cuando la temperatura del agua. Y también la viscosidad o la resistencia interna. Esta nos dice que es el deslizamiento interno entre dos estratos de un fluido en movimiento, y la densidad, que es la cantidad de sal en el agua.
entre la masa y cantidad de volumen de dicha sustancia, o sea, del agua, es la densidad. En el agua, cuando vamos a hacer algún movimiento, entre mayor masa tengamos, vamos a tener un mayor resistencia, pero va a ser en masa muscular. Si es masa en grasa, obviamente que no vamos a tener una buena resistencia en el agua, sino que va a ser la masa muscular, ahí es donde vamos a tener resistencia en el agua. Y también vimos variables del cuerpo, variable de la superficie del cuerpo. Cuando mayor sea la superficie, mayor será la resistencia del cuerpo, ¿no? El ángulo de ataque, nos quiere decir que ángulo de incidencia, donde se inicia o realiza un movimiento y la organización, la horizontal del fluido, ¿no? Y la velocidad de desplazamiento. Esta nos dice que es la velocidad en la que la que uno se va a mover, ¿no? Y bueno, estos fueron algunos de los temas, de conceptos que estuvimos viendo en este primer cuatrimestre de terapia física, que fue la materia de física aplicada a la terapia física. Y bueno, creo que fue una buena materia. El profe siempre nos explicó de la mejor manera. Y bueno, esto sería todo. Yo soy Mariana Guzmán Camargo, del grupo 0104 de terapia física, y este fue un video podcast.